Ahí vamos. Ahí volvió la profe. Ahí estamos, volví a grabar. Escúchenme, voy a compartir pantalla. Me voy a ir justamente a la hoja donde dice, sobre lo que hizo referencia recién. El cuadrito. Sí, el cuadrito, ahí me voy a ir. Era la hoja número 3, voy a subir hasta donde La 2. mencionó. Bien, La 2 está el cuadrito. Ahí está. En este cuadrito hace referencia justamente, que voy a contar lo que es una interfase. Ahí dice interfase, abajo a la derecha dice interfase, todos los verdes son interfase. Y yo dije, y bueno, ¿qué son las interfaces? Bueno, ahora les cuento un poquito. Por un lado podemos tener clases, que ustedes ya conocen lo que es una clase, porque una clase tiene atributos, constructores y métodos, ¿bien? Son las que conocemos hasta el momento. Y nosotros podemos instanciar las clases, o sea, podemos hacer un new de persona, por ejemplo, hacemos la clase persona y después podemos instanciarla, o sea, crear objetos mediante el comando new, ¿bien? Y crear muchos de esos objetos. En cambio, las interfaces, primero, no tienen atributos y tienen métodos sin implementar. O sea, solamente tienen la cáscara, los encabezados, los nombrecitos de los métodos. Y no puedo instanciar. Como los métodos están sin implementar, yo no puedo hacer un new de, por ejemplo, en este caso, del list. No puedo hacer un new del list, que está en verde. ¿Ven que el list está en verde? No puedo hacer un new. De lo que está en verde, de todas las interfaces de color verde, no puedo hacer new porque son como cáscaras vacías, ¿sí? No tienen implementados los códigos internos de los métodos. Solamente aparecen los nombres de los métodos que van a implementar la subclase o las clases que implementan esos métodos. O sea, si nosotros tenemos list, ¿bien? Y del list cuelgan un montón de clases, el array list, el vector, ¿bien? Las clases que implementan el list, o sea, que completan esos códigos que están incompletos, me van a permitir crear objetos, o sea, me van a permitir hacer el comando new, me van a permitir instanciar o crear objetos. Las clases que implementan la interfase, o sea, las que completan el código incompleto de las interfaces, voy a poder crear o instanciarlas mediante el comando new, ¿bien? Pero no voy a poder hacer new de ninguna de las interfaces, porque como son códigos incompletos, ¿bien? Son métodos sin implementar, solamente están los nombrecitos. Pero ¿qué me exigen estos nombrecitos de métodos? Me exigen que todas las clases que implementen esta interfaz los completen obligatoriamente. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a la interfase list, hay un método que se llama add. ¿Bien? El método add, ¿sí? Así se escribe add, de agregar. ¿Bien? Es un método que está mencionado dentro del list. ¿Bien? Ese método add, todas las clases que lo implementan van a tener que completar cómo se agregan los elementos. ¿Bien? Por ejemplo, en un array list tenemos el método add que se va agregando, a medida que voy insertando, se van agregando elementos. En cambio, en el linked list se agregan con un cierto orden. Yo tengo la opción de agregar al principio o al final. ¿Bien? Y en el vector tengo otra forma de agregar elementos. ¿Bien? Todos van a tener un método implementado, pero de distintas formas. Por eso les digo, el linked list lo va a tener el método add, pero voy a poder implementar la opción de agregar al principio de la lista o al final de la lista. En cambio, este lo va a agregar según se vaya insertando el elemento, o sea, en el orden de inserción. Y así sucesivamente. El stack, por ejemplo, va a funcionar, los elementos se van a agregar como si fuera una cola, ¿bien? O no, una pila, perdón. Entonces yo voy agregando, el elemento que voy agregando, lo voy agregando encima de la pila, ¿bien? Y los voy a ir eliminando también por encima de la pila. O sea, yo tengo distintas formas de implementar el método. O sea, todas las clases van a estar obligadas a implementar el método que está en la interfase, pero cada uno lo va a implementar como lo requiera, como el comportamiento que tenga esa colección, porque no todas las colecciones se comportan igual. Todas van a poder llamar al método add, pero van a comportarse distinto en distintas interfaces, ¿sí? En las distintas clases. Estas son todas clases, las que están en naranja, y van a tener que implementar sí o sí la interfase de la que cuelgan. ¿Bien? Otro método que va a decir que te pide la list, te dice que uses el método remove. Remove, se escribe así. El método remove
Bueno, se va a implementar distinto en cada una de estas clases, ¿sí? El vector va a borrar de una forma, o va a remover el elemento de una forma, el array list de otra, el linked list de otra, porque por ejemplo el linked list te puede remover o del fondo o del principio, cosa que el array list no. Entonces, bueno, todas van a tener que implementar los métodos que son mencionadas en la interfase, ¿bien? Pero la interfase no los tiene completos los códigos estos, los tiene incompletos, ¿sí? Entonces nunca voy a poder hacer un new del list, ¿bien? Pero sí voy a poder hacer un new de array list, que es una clase completa, ya está completa, totalmente completa. Y tiene sus códigos totalmente completos. Entonces ahí sí puedo instanciar, o sea, puedo instanciar las clases, no las interfaces, ya que ningún método de la interfase está con código. Digamos que quedan solamente los encabezados de los métodos, nada más. A ver, alguien, ahí Rafa, comentame. Sí, dos cosas quería, o tal vez tres, vamos a ver. La primera, significa que los métodos que hay adentro de las clases sí o sí tienen que estar puestos en la interfase. Si no están en la interfase no pueden estar en la clase. Bueno, a ver, primero que nada no estamos obligados a tener una interfase. No es obligatorio que todos los códigos de Java usen interfase. Primero, uso una interfase cuando yo digo, bueno, todos se comportan igual. Entonces voy a usar una interfase para todos los que se comportan igual. Es como compartir comportamientos. Por ejemplo, yo podría hacer una interfase que se llame vehículo. Y yo puedo decir que en mi interfase vehículo tengo el método avanzar y retroceder. Después voy a implementar la interfase vehículo con auto, tren, moto. Y van a avanzar y van a retroceder distinto. La moto va a avanzar y va a retroceder y va a consumir menos combustible. El tren va a avanzar y va a retroceder y va a consumir otro tipo de combustible. O sea, van a comportarse distinto. Todos los vehículos van a avanzar y van a retroceder, pero cada uno va a tener o va a consumir distinta cantidad de combustible. Entonces, cuando comparten un mismo comportamiento, me conviene usar una interfase, ¿bien? De decir, por ejemplo, todos los vehículos que van a colgar de esta interfase o van a implementar esta interfase, van a avanzar y van a retroceder, ¿bien? Después podría ser otro que se llame figura geométrica, una interfase que se llame figura geométrica. Entonces yo voy a decir, bueno, calcular el área y el perímetro. Van a ser los dos métodos obligatorios que van a tener todos los que implementen la interfase figura geométrica. Entonces, yo voy a tener después calcular área y perímetro del cuadrado, calcular área y perímetro del triángulo, y calcular área y perímetro del rectángulo. Rectángulo, triángulo y círculo, por ejemplo, yo los voy a poder instanciar, voy a poder hacer un new, pero no voy a poder hacer un new de figura geométrica, pero sí voy a poder hacer un new de todas las clases que cuelgan de figura geométrica, ¿ven? De la interfase. ¿Por qué los pongo colgando de una interfase? Porque todos van a tener los mismos métodos, que es calcular perímetro y calcular área. O sea, cuando comparto comportamientos idénticos, los agrupo en una interfase, ¿bien? O sea, que cuelguen o que implementen una interfase. Y entonces de esa manera obligo a todas las figuras geométricas a calcular el área y el perímetro. Es como que los obligo a implementar esos métodos obligatoriamente, sí o sí. Entonces, es una forma de decir, bueno, todos estos comportamientos, todos los que cuelguen de esta interfase lo van a tener que hacer sí o sí. Los obligo porque si no me larga error. ¿Sí? Perfecto. O sea, es como una forma de organizar, es como una forma de ordenar nuestro código. Claro, claro, yo puedo crear mis propias interfaces. Acá hay unas interfaces que son de Java, ¿bien? Pero yo puedo fabricar mis propias interfaces, donde yo voy a tener la cáscara del método, o sea, voy a tener el nombrecito del método que retorna y que recibe por parámetro, nada más de eso, pero no voy a tener llaves que abren y cierran y ponen código en ese método, simplemente el encabezado del método con un punto y coma, sin ninguna llave que abre y cierre. O sea, no vamos a tener las llaves de apertura del código, directamente el método termina en un punto y coma, después de su enunciado, digamos, y listo. Ni siquiera voy a tener atributos en una interfase, no voy a tener atributos, solamente métodos vacíos, ¿sí? Esa es la idea. Y no voy a poder instanciarlo, no voy a poder hacer un new de una interfase, jamás. Eso lo entendí, al menos yo lo entendí, pero esa obligatoriedad no es recíproca, no es inversa. Si yo estoy en la clase, yo puedo tener una clase en la cual tenga un método, pero no necesariamente estoy obligado a que lo tenga en la interfase. Podría haber una clase que tenga un método exclusivo, claro. Está bien, perfecto. No, después puedo crear métodos, yo podría crear métodos que no están mencionados en la interfase, sí,
Sí puedo hacer. Perfecto, O sea, esa era la duda, la primera duda que tenía. claro, sí. No, primero estoy obligada sí o sí a escribir los métodos de la interfase porque me va a alargar el error, me lo exige. Pero también puedo crear métodos que no estén mencionados en la interfase, no hay problema con eso. ¿Sí? Lo importante es que yo cumpla sí o sí con el requisito. Si yo pongo la palabra clave implement, así como se menciona acá, al costado del método, yo voy a tener que poner, a ver, esperen que voy a rayar acá, implement. Sí. Así voy a tener que poner para decir que voy a implementar una interfase. ¿Bien? Y así voy a tener que poner cuando hago herencia. En la herencia es distinto, porque en una era como todos nos comportamos igual, y en la herencia ya es heredar del padre. Y ahí ya puedo heredar atributos, que la interfase no me permite trabajar con atributos. Solamente con códigos vacíos, bien, con cáscaras, con un formato. Bien. Entonces, es diferente la herencia, porque en la herencia incluso yo podría heredar de una clase abstracta, y se le llama clase abstracta cuando tengo al menos un método sin implementar, no como la interfase, que tengo todos los métodos sin implementar. En la clase abstracta yo podría tener un método sin implementar que lo completo en el hijo, en la clase hija. Pero recuerden, cuando tenemos al menos un método sin implementar, tanto en la clase abstracta como en la interfase, no vamos a poder hacer new, ¿sí?, de una clase abstracta ni de una interfase. Tienen que estar todos los métodos completos para que yo pueda hacer new de una clase. Bien, que quede claro eso. Nosotros vamos a trabajar muchas colecciones acá. Vamos a trabajar los conjuntos donde los elementos no se pueden repetir. Vamos a trabajar las listas. Disculpe. Sí. ¿Podría explicar de nuevo lo que es la clase abstracta? La clase abstracta vendría a ser una clase donde hay un método, al menos uno o más métodos que están sin implementar. O sea, que está solamente la cáscara del método, o sea, el nombrecito del método y la llave vacía. Ahí sería una clase abstracta. Y esa clase se puede heredar, o sea, yo podría heredar, extender de esa clase y completar el método faltante, porque recuerden que si hay un método sin implementar, yo ya no puedo hacer new, no puedo crear objetos. ¿Bien? Entonces lo debería implementar, un método por ejemplo. void vacío. Claro, supongamos que tengo una clase padre, ¿bien? Y la clase padre tiene caminar, comer y dormir. Y el método dormir no está implementado. Está abstracto, lo pongo como abstracto. Entonces en la clase hijo, yo voy a tener que completar dormir, el método dormir. Para poder, voy a heredar los otros métodos que están implementados de su papá, o sea, comer y caminar, pero dormir, que no está implementado en su papá, lo tengo que implementar obligatoriamente en el hijo, y ahí la clase hija va a poder ser instanciada, la clase padre no, porque hay un método sin implementar. ¿Bien? Son cosas que vamos a ir viendo porque todo esto de las interfaces no la van a ver ya, la van a ver el capítulo que viene, pero ya van a tener una idea de qué se trata. Sí, cuando te referiste a set. Bueno, estaba hablando de set, ¿bien? Acá tenemos todo de la clase colección, ¿bien? Donde tenemos las listas, que es lo primero que vamos a trabajar, el array list. Vamos a trabajar sobre todo esta, la array list, una de las implementadas. Y esta me permiten elementos repetidos. En cambio el set es un conjunto, es el concepto de conjunto. Si ustedes tienen una noción de matemática, van a ver que en matemáticas no se permite que los conjuntos tengan elementos repetidos. O sea, no me permite elementos duplicados. ¿Bien? Y a su vez, los set tienen distintas implementaciones. El hash set y el linked set, que me permiten, bueno, uno tiene orden, el otro no tiene orden. Bien, este es un conjunto ordenado, son conjuntos, todo tipo de conjuntos donde los elementos no pueden ser duplicados. Uno es un conjunto desordenado y otro es un conjunto ordenado. ¿Sí? El reset este sería un conjunto ordenado, donde están los elementos ordenados. Y este vendría a ser el básico, que son conjuntos desordenados. Recuerden que yo no puedo hacer new del set, pero sí del hash set, o sea, de una de las clases que cuelga del set. Bien, puedo hacer solamente new de las que están en naranja. Bien, porque son las que tienen todos los métodos completos. Y después tenemos el kiwi, que no lo vamos a ver en este curso, que vendría a ser la cola, que simula como una cola bancaria, donde el primero en llegar es el primero en ser atendido.
¿bien? Es igual a la cola del banco, donde el primer persona que llega a la cola es el primero en ser atendido. Entonces, el primero en entrar, el primero en salir. ¿Bien? Y por el otro lado, que vamos a verlo también, pero seguramente yo no sé si más adelante, creo que al final de la guía, están los mapas, donde trabajamos con parejitas de elementos, pero bueno, no me quiero meter en este concepto todavía, ¿sí? Trabaja con una pareja de elementos, no trabaja con un solo elemento como la lista, que yo puedo trabajar, por ejemplo, con una lista de string, con una lista de clientes, ¿bien? Acá tengo que trabajar con una parejita de dos, es un par de elementos, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esta parte, ¿sí? Los mapas trabajan con dos elementos, una pareja de dos elementos, y ya vamos a ver de qué trata más adelante. Y tenemos la versión ordenada del mapa, ¿bien? El mapa ordenado, el Dream Map, ¿bien? Vamos a trabajar con el Hash Map y con el Dream Map. Se comportan igual, nada más que uno tiene orden y el otro no, pero se comportan igual y tienen las mismas operaciones para agregar los elementos, para quitarlos y demás. Ustedes van a ver más adelante que, por ejemplo, si necesito algo ordenado, bueno, voy a ver que hay unas bibliotecas que te permiten trabajar con las listas y ordenar las listas, ¿sí? O sea que vamos a poder ver cómo se ordena una lista, los elementos de una lista y demás. No sé qué hay en el chat, si alguien está preguntando algo. FIFO, mira, ahí sabe Oscar algo del tema de la cola, ¿bien? Así que, bueno. Sí, en herencia, no sé qué es lo que hablas de herencia, pero las interfaces no serían herencia porque no heredo los atributos, ni heredo nada más, o sea, lo que hago es implementar cosas que están sin completar. En cambio, en la herencia puedo heredar métodos completos, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero para la herencia yo uso el comando extend cuando quiero hacer herencia y implement cuando quiero hacer implementación de una clase incompleta que la quiero completar, ¿sí? O sea, de una interfase. Recuerden, una interfase, lo vuelvo a reiterar, una interfase, todos los métodos están sin implementar, no hay ni un solo método implementado, solamente tengo nombrecitos de métodos, ¿bien? En cambio, en una clase normal, concreta, todos los métodos están implementados y en una clase abstracta puede haber un método sin implementar. Uno. No todos. Uno, dos, pero no todos los métodos de una clase abstracta están sin implementar. ¿Bien? Porque si todos estuvieran sin implementar, me voy a trabajar con una interfase directamente. Entonces podría haber algo que decimos, por ejemplo, a ver, por decir, el perro, el gato y el conejo comen distinta comida. Entonces el método comer lo hago en la subclase porque comen distinto. Pero el método dormir y caminar lo hago en la clase padre porque todos la implementan de la misma forma. Entonces, cuando algo se implementa distinto, pues conviene implementarlo en la clase hijo, ¿me entienden? Como lo de la figura, en el caso de la figura geométrica, si en vez de yo hacer una interfase quisiera hacer algún atributo que compartan todas las clases, bueno, por ahí me conviene una clase, ¿sí? Porque necesito atributos, y lo que se diferencia, lo que es diferente, lo implemento en las clases hijo, ¿bien? Si hay algo que se diferencia en todos, por decirte, se comportan distinto todos, entonces en ese caso me conviene implementar en cada clase en particular ese método. Bien, por decirte, quiero averiguar, agregar el transporte avión, y el transporte avión es distinto al resto de los vehículos, entonces por ahí te podría implementar algún método que sea volar y que lo implemente solamente en el avión, porque los demás vehículos que tengo no vuelan, ¿entienden? Entonces ahí puede haber un método que sea distinto en alguno de los vehículos y que, bueno, que no lo van a implementar los otros, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero la idea de interfaz es eso, es tener una cáscara vacía, es como de obligar o restringir que todos están obligados a implementar esos métodos, ¿sí? Y sirve para compartir comportamientos iguales, ¿sí? Cuando tenemos un grupo de clases que se comportan iguales o que tienen un mismo comportamiento, me conviene una interfaz. Y ahora, si quieren, se los muestro en un ejemplo, en un array list. Bien, quiero... Sí, por favor. Con les muestro un ejemplito. Miren, les voy a mostrar un ejemplo donde uso el list. ¿Bien? El list y el array list. Bien, les voy a mostrar para que ustedes vean cómo trabaja la interfase, que yo no puedo hacer un new de list, pero sí de un array list. A ver, me voy a ir un segundo al
al NetBeans, así vemos cómo trabajaría un array list. Bien, voy a crear un proyecto nuevo para hacer este ejemplito. Por ejemplo, había uno de las razas de perro. Bien, a ver, esperen que tengo una barra que me molesta acá. No le voy a poner, perdón, me metí en un proyecto que no era. Vamos de nuevo. Nuevo proyecto, había elegido UML en vez de Java. Java Class, ahí está. Bueno, se va a llamar así, y me gasto en ponerle nombre al proyecto, el nombre que me asignó Java, porque en 2 minutos y medio lo puedo llegar a borrar. Bien, supongamos que yo tengo acá, vamos a crear, miren esto. Voy a crear un list, ¿bien? De string, por ejemplo, hoy. Perdón. Ese list sería, vamos a dar un ejemplo de interfaz. En realidad sería una interfaz donde yo no voy a poder hacerle new. Ya van a ver eso también, ¿bien? Por ejemplo, yo puedo poner un list, por ejemplo, de string, y le vamos a llamar lista, por ejemplo. ¿Bien? Y yo voy a hacer, yo no debería poder hacer, pero si yo pongo así, new, array, list, esto sí me lo va a permitir hacer, porque yo estoy usando un array list. Bien, estoy haciendo un new del array list, y un array list es algo más pequeño que un list. Ya les cuento por qué. A ver, pensemos, voy a agregar la biblioteca del array list y la biblioteca del list. Ya les voy a contar. Ustedes tienen una cosa así, miren. El array list, este sería un list, por ejemplo. Acá tengo esto que es la biblioteca del list. Y en el list yo podría tener distintas opciones. Podría tener array list, podría tener linked list, ¿sí? Podría tener, perdón, puse el linked list mal. Podría tener, no sé si puse bien linked, bueno, no me acuerdo, ahí creo que era así. Después podría tener un vector. ¿Bien? Puedo tener todas estas opciones de list y yo puedo hacer un new de cualquiera de esas subclases. Y puedo decir, bueno, almacénelo en algo más grande que es el list. ¿Bien? Yo puedo hacer esto y puedo hacer el new de alguna de las opciones. Yo podría haber hecho un new vector o new linked list. ¿Bien? Pero también podría haber hecho guardarlo en algo del tamaño, ¿sí? Array, en vez de guardarlo en algo más grande, que sea de tipo array list, de string, que me guarde textos, ¿bien? Y crear un array list. O podría poner el nombre de la interfase de la que cuelga, ¿sí? Pero bueno, yo preferiría que hagan esto. ¿Por qué? Porque después van a tener que hacer cast. O sea, van a tener que castear. ¿Viste cuando no sé si les ha pasado alguna vez, la clase object es la más grande de todas. Y si yo quiero guardar adentro del object un string o un cliente, van a tener que castearlo o formatearlo a ese tipo de datos. Entonces, si ustedes ponen directamente array list, ya no van a tener que, perdón, me comí una R, ya no van a tener que hacer castearlo, como decir, bueno, los objetos que voy a guardar acá van a ser de tipo array list. O sea, yo preferiría que si tienen que declarar, declaren así, el tamaño que tiene, ¿sí? Linked list, new linked list, vector, new vector, o array list, new array list, pero podría venir alguna implementación donde ponen el nombre de la interfase. No sería ningún Profe, volviendo problema. con el tema de los métodos, ¿qué pasa con los métodos que no quedan obligados? No, vos podés agregar nuevos métodos, lo que yo te comentaba recién, que por ejemplo el método volar, el avión era uno de los vehículos que podía colgar de mi interfase, pero el método volar no lo van a tener todos en común. Entonces no me conviene ponerlo en mi interfase, el método volar, porque va a haber un solo vehículo que vuela, que es el avión. Entonces yo no puedo decir, todos están obligados a escribir, a sobreescribir el método volar. Entonces cuando no es un método que es común a todo el grupo, a todos los vehículos, no me conviene ponerlo en la interfase. Entonces lo pongo directamente, lo agrego a ese método en el avión nomás. Porque es diferente en el avión, volar es el único método que va a tener el avión. El colectivo, el tren y el auto no van a tener ese método. Entonces cuando no comparten algo en común o se diferencia,
ese método lo escribo solamente en la clase que lo necesita. Yo solamente voy a poner en la interfaz los métodos que todos tienen, ¿bien? Por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, hago la interfaz animal. Y bueno, ¿qué hacen todos los animales? ¿En qué tienen en común todos los animales? Bueno, esos son los métodos que voy a obligarle a todos los animales, ¿sí? Comer, dormir y caminar. Listo. Después si hay alguna cosa nueva, como por ejemplo ladrar, bueno, lo voy a hacer al método ladrar adentro del perro, y no adentro del gato, ni del pájaro, ¿bien? Ustedes van a fijarse qué animales van a tener en común, o podríamos hablar de algún tipo de animal acuático, ¿bien? Entonces ustedes van a fijarse qué métodos van a compartir esos animales. Eso lo van a decir ustedes de acuerdo a la realidad que tengan que implementar, ¿bien? No obligar a todos a hacer el método volar, ¿bien? Porque no todos lo van a necesitar. Eso lo deciden ustedes de acuerdo a la realidad. Ahora estamos hablando sobre algún ejemplo genérico. ¿Cómo hago para agregar elementos en una lista? Bueno, nombro el nombre de la variable, lista, punto, y fíjense que ahí me presenta todos los métodos que puede trabajar la lista. ¿Bien? Fíjense, yo estoy hablando de una lista de strings. Entonces, fíjense, el primer elemento que dice add me deja agregar un elemento tipo string, y el segundo me permite entrar un elemento tipo string, pero yo le tengo que decir en qué posición. Después tenés para agregar conjuntos de muchos elementos, así que eso no se metan. Tenemos el método contain, que me pregunta si un elemento está contenido, y me larga un boolean diciéndome si el elemento está o no está en la lista. Bien, hay varios métodos que son más complejos para trabajar con colecciones. Esos que tienen la palabra all es para trabajar con muchos, con una colección, así que no nos vamos a meter con eso. Después podemos preguntar por el método equals, cuando dos métodos tienen la misma referencia o apuntan al mismo elemento. Después podemos tener el método get, que me va a devolver el elemento que se encuentra en tal posición. Por ejemplo, get, el que está en la posición 2, y me va a mostrar el string que está en la posición número 2. Bueno, tenemos un montón. Y isEmpty, que me va a alargar un booleano diciéndome si la lista está vacía. Después tenemos algunas cosas para recorrer nuestra lista. Tenemos un montón de funciones que puede trabajar la lista. Todo esto lo heredan del list, ¿bien? El remove, que me deja remover un objeto. Acá yo tengo que poner qué objeto quiero remover. Simplemente, por ejemplo, si pongo nombres de personas, yo podría remover y no mencionar el nombre que quiero remover. O podría remover, fíjense que el remover me devuelve un booleano, o sea que si el elemento se borró, me va a alargar un true, y si el elemento no se borró, me va a alargar un false. Este otro remover, que yo le digo en qué posición quiero remover, me va a alargar un string, o sea, me va a alargar el elemento que estoy borrando. Ustedes se tienen que fijar cuál es el que les sirve. Porque, por ejemplo, vos decís, bueno, yo me quiero meter en un if, preguntando si el elemento se borró, y bueno, me conviene usar este. O podría decir, no, yo quiero mostrar el elemento que se borró, entonces me conviene usar este otro remover. ¿Sí? Ustedes se fijan cuál es el que les conviene. El size, para saber el tamaño de la lista. Sort, para ordenar la lista. Bueno, tenemos millones de elementos. Bueno, ahora yo voy a hacer el add, ¿sí? Para agregar un elemento a mi lista. ¿Sí? Ahí lo agrego. Bien, add. Y voy a poner un string cualquiera. Vamos a poner nombre de persona. Roxana. ¿Bien? Razana le puse. Bueno, Roxana. Bien. Y ahí puedo agregar nombre de persona. Roxana, María. Perdón. Vamos a copiar la línea. Era muy vaga la chica. Acá. Uy. Control C quise hacer y me mandé cualquiera. Bueno. Vamos a agregar varios elementos a mi lista. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Roxana, a Pedro, a Mario, a María y a Rosa. ¿Bien? Fíjense todos estos elementos que yo agregué 5 elementos a mi lista. Y yo lo que tendría que hacer ahora es recorrer la lista para mostrar esos elementos. ¿Cómo la recorro? Es la pregunta. Como es una colección, yo necesito recorrerla con un for para recorrer todos los elementos. ¿Bien? Quisiera recorrer y mostrar todos estos elementos. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo tengo que poner for, ¿bien? Vieron que en el for nosotros antes hacíamos esto, int, y
bien, después poníamos, yo les voy a mostrar el for básico para que ustedes vean, y menor que, qué sé yo, que lista.size, así lo movíamos siempre antes, ¿bien? Ese era bien, por ejemplo, este sería una opción de cómo recorríamos antes nosotros. Yo les voy a mostrar cómo trabajamos con las listas, ¿sí? Pero supongamos que este era el for que ustedes conocían, ¿bien? ¿Se acuerdan cómo teníamos? Primero mencionábamos una variable, después esa variable, acá le teníamos que inicializar a la variable, perdón, igual a 0. Luego agarrábamos, comparábamos que la lista sea menor que el tamaño de la lista, y luego lo incrementábamos el list. Esa es una forma que nosotros conocemos del for. Yo les voy a mostrar otra forma para recorrer las listas. ¿Cómo sería? Fíjense cómo son las tres partes del for. La variable, declaro una variable y la inicializo, tengo una condición, y al último tengo un incremento. ¿Bien? Esas son las tres partes obligatorias de un for. ¿Bien? ¿Cómo haría yo en una lista? Primero que nada tengo que declarar, fíjense esto, el tipo de dato que voy a recorrer, un string. Luego invento una variable cualquiera que me sirve para tomar cada elemento de la lista. Por ejemplo, como son nombres, le voy a poner n. ¿Bien? Dos puntitos, ¿y qué colección quiero recorrer? Lista. Quiero recorrer esta colección, lista. Fíjense, el tipo, una variable separada por dos puntos, y esa variable n me va a tomar de a un nombre. Me va a tomar un nombre de la lista, primero me va a tomar a Roxana, ¿bien? Y ahí yo voy a ir, perdón, acá voy a hacer un show mostrando, perdón. Ahí está. Nombre, y le vamos a imprimir el nombre, ¿bien? Fíjense cómo recorre, este se llama for each. Es mucho más sencillo que el for que ustedes conocen. Ponemos el tipo de elemento que vamos a recorrer, podría ser un cliente, podría ser una persona, podría ser cualquier objeto, ¿bien? Una variable que me va a tomar de a un elemento. Profe, no le puso el each. No va el for each. Después el programa te sugiere que lo cambies a for each. Acá te sugiere que lo cambies, pero es mucho más sencilla esta forma. Yo no hay que poner el for, se llama for each, pero no dice for each, ¿bien? Hay otra forma de declarar esto que te lo sugiere acá, pero ya van a ver que es mucho más complejo. Ya se los muestro al que me propone el programa. Este es mucho más simple, porque pones qué tipo de elemento, una variable que me va a ir tomando de a un elemento de la lista, y la colección, separado por dos puntos. Entonces me va tomando, cada vez que itera, me va tomando un elemento. Primero va a imprimir Roxana, después va a imprimir a Pedro, después así hasta que se terminen los elementos. Después a María y al último a Rosa. Profe. Esa es la forma de recorrer un array list. Miren, lo voy a correr al programa para que ustedes lo vean, ¿sí? Yo ingresé todos esos nombres y ahora los voy a mostrar en un for. Fíjense que este for, como tiene una única sentencia, no le puse llaves, porque cuando hay una única sentencia no es necesario usar las llaves. Y ahí lo muestro, entonces. Ponete. Voy a correrlo para que ustedes lo vean. Y ahí me mostró todos los nombres de la lista. Bien, me hizo el show. Tomó elemento por elemento, bien, y lo mostró. A ver, vámonos un segundo. Fíjense esto, yo mostré todos los elementos, ¿bien? Ahora lo que voy a hacer es borrar un elemento. Lista, punto, remover, remove. Y yo podría elegir la opción donde yo remuevo y menciono qué objeto quiero borrar, ¿bien? Por ejemplo, podría decir, hoy, remove, y le vamos a poner que quiero borrar a Pedro, por ejemplo. ¿Bien? Voy a borrar a Pedro. Y acá esto me va a devolver un verdadero, ¿bien? Pero yo lo que voy a hacer después, voy a volver a imprimir para que me muestre la lista sin Pedro, ¿bien? Lo voy a volver a imprimir, y acá voy a poner nombre después de borrar. ¿Bien? Incluso yo podría hacer una especie de separador acá, para que veamos la primera impresión y la segunda impresión queden separadas. A ver, espera, con un guioncito, algo así, que me separe. A ver, vamos. Ahí van a ver
que yo borro a Pedro de esta manera, lo borro a Pedro, y luego imprimo la lista a ver si aparece Pedro, ¿bien? A ver, lo voy a ejecutar. Fíjense, acá aparecen todos, y acá, bueno, me quedó el cartel pegado, pero me apareció Roxana, Mario, María y Rosa. Pedro no está, ¿bien? Entonces ya tendría que haber puesto separado acá para que no se me quede pegadito el nombre, ¿bien? Entonces ahí me muestra qué pasó con Pedro, que fue borrado, ¿bien? Lo borré yo a Pedro. ¿Sí? Nombre después de borrar. Profesora, Sí. profesora, si Sí, usted le pusiera un SOUT, ¿me muestra el código? Ahí vamos. Si usted le pone el SOUT en la línea 31, que digamos que imprima el resultado de eso, le tendría que decir true, ¿verdad? Claro, o sea, acá lo SOUT, ponemos. lista, Ahí. punto, remover Pedro. Claro, ahí lo vamos a hacer para sacarte la duda. Porque acá este me retornaba un booleano, ¿bien? Un booleano. Claro, entonces lo vamos a poner lista, acá me tendría que devolver un booleano, a ver, ahí está. Voy a sacar sin querer. Acá podría poner una comillita removiendo. Como para que veamos qué hay al lado de removiendo, qué me larga esta lista.remove Pedro. Habíamos dicho que revolvía un booleano. ¿Sí? En caso de que Pedro se pueda borrar efectivamente, me tendría que devolver un true. Bien, a ver, vamos a ejecutar. Claro, Y por después eso, para hacer una verificar si se nueva. había ejecutado, por eso. Bien, ahí lo vamos. Fíjense que acá dice removiendo y está un true. ¿Qué pasa si yo remuevo 2 veces a Pedro? La segunda vez no se debería remover porque ya no existiría Pedro. ¿Bien? La primera vez se remueve, pero la segunda vez no está más Pedro, así que no debería removerse, entonces me debería largar un falso. Fíjense, la primera vez lo borra con éxito, pero la segunda vez que lo quiere borrar a Pedro, ya no está en la lista, entonces me pone un falso. Bien, no lo puede remover porque ya fue removido. Pero no da error, digamos. Si no está el objeto, no da no da error, error. simplemente me dice que no lo false y remueve. listo. Me aclara, lo bueno está bueno de para esto, verificar. claro, tengan en cuenta ustedes, chicos, que esto lo pueden usar en un if para alargar el cartelito famoso, removido con éxito, removido sin éxito. ¿Está bien? El cartel que diga exitosamente eliminado, no se puede eliminar porque no está. Esos carteles pueden largar aprovechando este boolean. Claro, por eso le preguntaba a ver qué era lo que devolvía y está bueno. Claro, ese boolean, yo podría meterlo en un if y preguntar, si no puedo eliminar a Pedro, entonces que me largue un cartel, este elemento no puede ser eliminado porque no existe. Listo, un cartel explicativo. ¿Bien? Profe, Sí. no sé que no se escuchaba mi micrófono. Escúcheme, en el caso de que fuera una clase, cuando yo pongo después for la clase, ¿cierto? Y hago el show, ¿me tira directamente toda la clase completa? Acá, por ejemplo, la clase persona, por decirte. Exacto, sí. Bien, si vos tenés el método toString, te va a imprimir sin problema todos los atributos de la persona. Pero si no tenés el método toString, se va a ver horrible. Se va a ver con una arroba, se va a ver un formato feo del objeto. ¿Bien? La clase persona, la clase perro, la clase mascota, lo que sea, tienen que tener el método toString para que se vean claramente en la impresión dentro de un show. En el caso de que yo quisiera acceder, porque yo, por ejemplo, hago una clase, póngale, y yo quisiera acceder a un, ¿cómo se llama esto? A un campo de la clase. A un atributo, ¿querías acceder? Exacto, ¿cómo bueno, sería? Persona.get nombre. Persona.get apellido. Persona.get, ¿está bien? El nombre de la variable, punto, y el getter correspondiente, ¿sí? Get. Los métodos get te muestran el atributo, y los métodos set te lo muestran. Usaríamos el getter. Claro, los métodos getter son para mostrar, ponerle que yo quisiera recorrer personas. Entonces, en ese caso, yo debería decir, bueno, solo los nombres de la persona me interesan, no me interesan los demás datos, entonces, acá yo tendría que poner persona punto, suponete que es una persona, el n es una persona, supongamos, punto get nombre.
Y ahí solamente le mostraría el nombre de la persona, ¿bien? Bien, así sería si yo quisiera mostrar solo el nombre de la persona. Bien, y acá en vez de tener un string, vamos a tener una persona. Bien, me larga error porque no tengo la clase persona, pero así recorrería una clase persona yo. Pongo persona, ¿sí? Recorro la lista de personas. Bien, y entonces después muestro el método p.getNombre. Bien, y puedo O mostrar sea, los nombres de las personas. con el for each también podríamos usar un setter. Pongámosle que a toda la clase completa le quisiéramos cambiar un atributo que para todos es Claro, común. yo puedo acceder a Entonces cualquier decimos, método de la persona, sí, puedo acceder a cualquier método de la persona, no hay problema con eso. ¿Eh? y se Cualquier método ejecuta que esté en la clase persona. para todos los de esa clase. Perfecto. Claro, Bien, y ponerle si perfecto. tenés calcular índice de masa muscular de la persona, y bueno, puedo imprimir el índice de masa muscular de las personas, no hay problema. Todo lo que quiera puedo recorrer de las personas, el atributo o el método que yo quiera. Y si ¿Bien? fuera un atributo, adentro del atributo tengo un array list también. Bueno, lo que pasa es que un array list se recorre así, entonces si tenés un array list adentro de otro array list es como tener un doble for, ¿bien? Cuando teníamos, es como tener una matriz, si tenés un array list y adentro otro array list vas a tener que recorrer las personas y dentro de las personas el atributo que tenga, ¿sí? Perfecto. Vas a tener que hacer un doble for. Bueno chicos, Gracias. acá cortamos, ¿sí? Me parece que con esto ya tienen el pantallazo. Ahí corto.